Pero una persona adulta, ¿cómo se da cuenta que tiene déficit de atención? Lo que pasa en el adulto, que quizás de niño no tuvo contexto o no tuvo diagnóstico, es que todo lo asocias a lo conductual. ¿Cuáles son las cosas buenas de tener TDAH? La creatividad, la comunicación neuronal entre los dos hemisferios va mucho más rápido, va de hecho un 40% más rápido que un cerebro neurotípico. Es tener la capacidad de dar contexto a la persona de cuál es tu condición. El dar contexto es respeto a las personas. El ver te da las herramientas y el poder en tu vida para decidir qué quieres hacer. Bueno, pues bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es importantísimo, es TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y habemos tantas personas que padecemos de esta, no sé, ahorita nos dirá Byron, nuestro experto, cómo se dice, y no sabemos que lo tenemos, o sí sabemos y hemos aprendido a navegar la vida, a ver cómo Dios nos dé a entender. Pero el caso es que hoy tenemos aquí a Byron Castro para que nos aclare todas nuestras dudas, por lo menos mis dudas, y aprendamos a vivir diferente. Byron Castro, bienvenido. Hola, bien, gracias Dani, ¿cómo estás? Muy bien, y estoy muy Gracias feliz por la de tenerte invitación. aquí. Ay, no, gracias a ti. Bueno, Byron es coach especialista en TDAH y es venezolano, o sea que somos medio compatriotas. Así es, así ¿Verdad? es. Sí, sí, bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero mi mamá era venezolana y yo crecí con arepas, cachapas, golfeados, quesito en mano, bailando gaitas, Mira, sí, de verdad que ya te sabes todo, en verdad tienes muy claras tus raíces, ¿no? muy claras, las tengo muy claras, y se las he compartido a mis hijos y todos estamos orgullosos de tener nuestra sangre venezolana. Así es, así es. Así que bienvenido, Byron. Gracias, gracias. No, para mí es un placer que me hayas invitado. Muchas gracias por este espacio para informar a tu audiencia y a todo el que esté interesado en un tema tan importante como es el TDAH, sobre todo en adultos, porque ahorita hay Ujú. muchísima información más orientado a niños, pero sabes que en adultos muchos se están redescubriendo, muchos le están poniendo ya nombre a lo que siempre se cuestionaron o cómo Sí. funcionaron. Entonces, creo que es súper oportuno hoy en día hablar de esta información, de cómo funciona y cómo afecta, de hecho, a los adultos el TDAH. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Pero a ver, todo el mundo dice, sí, TDAH, pero realmente mucha gente no sabe ni lo que es. Entonces dime, ¿qué quiere decir TDAH? ¿Qué es? Bueno, mire, el TDAH es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ajá, Y es un problema neurobiológico, es un subdesarrollo del cerebro, de la parte prefrontal del cerebro, ajá. donde está tu parte, donde se concentra tu parte ejecutiva. Ujú, Entonces, en el TDAH, los estudios lo que revelan es que tiene un desarrollo tardío de esta zona ajá, y por eso las funciones ejecutivas ujú. ¿cómo te explico? Sí, no funcionan tan bien, pues no trabajan de manera tan lineal como en un cerebro neurotípico. Y esto, antes se creía que había muchos mitos al respecto, ¿no? De que era una enfermedad de salud mental, por decirlo así. Ujú, Y aunque se diagnostica según el manual DSM, que se ujú. encarga de catalogar enfermedades de salud mental, Ajá, se diagnostica a través de eso por las conductas que te hace tener el TDAH, pero no porque el TDAH sea una enfermedad de salud mental, porque ujú. realmente es un tema asociado al neurodesarrollo, Ok. ¿ves? Simplemente el diagnóstico se hace de esa manera. Y el diagnóstico que, que plantea este manual te dice que hay tres tipos, de hecho, de TDAH. Está el TDAH que es mayormente inatento y es donde está mucho más marcado esta atención dispersa, porque más allá de déficit de atención,
es atención dispersa a muchísimas cosas. Entonces no te permite concentrarte en quizás la más importante que esté en ese momento, ¿no? Luego está... Perdón que me ría, pero No, no te preocupes. es que yo tengo déficit. Ahorita platicamos de ti y de mí, Ok. pero es que cuando me dices atención dispersa digo, no, es que sí. Pero bueno, sigamos, por favor. Sí, sí, sí. Luego está el otro tipo que es el TDAH donde predomina más la hiperactividad. Ajá, Entonces es más inquietud física, de hecho, y más hiperactividad emocional también, ¿no? Y luego está el combinado, que tiene como las dos áreas interactuando, ¿no? Y ese quizás es el más complejo, ¿no? ujú. Porque por un lado tienes muchísima energía, pero por el otro lado estás disperso en tu pensamiento y entonces se te vuelve más difícil como las tareas simples que cualquier persona debe hacer y a ti te cuesta, ¿no? Y entonces la palabra procrastinación sale a la luz porque empezamos a procrastinar y no es un tema de que seamos flojos o pereza, es simplemente una parálisis completa porque cuando sabes que tienes que hacer una tarea específicamente, empieza una sobrecarga cognitiva y a la vez la atención dispersa y te paralizas, te paralizas. Y esto está asociado, este subdesarrollo en la parte prefrontal, también está asociado a una poca actividad de la dopamina, de este químico Ujú. encargado de el enfoque, la motivación, el placer. Entonces nosotros tenemos bajos niveles de producción de dopamina. Por eso Ah, la ok. novedad es lo que nos mueve. Pero cuando ya una actividad no es novedosa, también se vuelve difícil de ejecutar. Ok, ¿Ves? ok, ok, Entonces, ok. a grosso modo, así se ve el trastorno, Ok. a pesar de que, como resumen, a pesar de que se diagnostica a través del DSM, no es una enfermedad de salud mental propiamente, es un tema asociado al neurodesarrollo. Entonces, digamos que lo desarrollamos cuando somos niños Sí, o sea, o ya naces con esto. sí, ya desde tu nacimiento ya tú tienes esta predisposición que hasta ahora lo que se ha estudiado es que tiene componentes genéticos, que es heredado, Ajá. y es este subdesarrollo en esa parte prefrontal del cerebro, en la corteza prefrontal. Correcto. Ok, entonces a mí me diagnosticaron con dislexia y déficit de atención cuando tenía como 4 años, yo creo, 5 años, porque escribía al revés, ¿no? Y no sabía cuál era la derecha y cuál era la izquierda y no sabía dónde estaba parada. Entonces mi mamá me llevó inteligentemente a terapia y eso me ayudó muchísimo a poder vivir un poco más en este plano material. ¿No? Claro, claro. Sí. Y entonces yo quiero entender si esto que las personas con TDAH tenemos es, o sea, realmente, como tú dices, es genético, tal vez yo lo desarrollé porque se divorciaron mis papás y tal vez fue muy traumático, o qué. No, al final, ahorita lo que se sabe es que si es un componente genético, también hay muchas hipótesis alrededor de qué puede pasar en el embarazo Ujú. para que algo así suceda, pero son hipótesis, todavía no son comprobadas. Lo que sí está quizás más comprobado es que se hereda este subdesarrollo o esta neurodivergencia, porque forma parte de una neurodivergencia, tal cual como el autismo o el TEA, como lo Ujú. llaman. Entonces, pero es un componente neurobiológico, Ok. totalmente en la parte de tu cerebro. Fíjate, ahorita que me dices eso me hace recordar una historia de mi abuelita. Y eso me hace pensar que a lo mejor lo heredé de ella. Ella estaba en Venezuela, en La Guaira, que es donde ella vivía, que Ujú. era un lugar muy chiquitito y en esa época, bueno, pues eran unas escuelitas chiquitas. El caso es que le dijeron, mi abuelita se llamaba Leonor, le dijeron, a ver, Leonorcita, párate y lee la primera página del libro de texto. Y ella se para y dice, la madre de Evano es negra. Y la maestra le dice, a ver, Leonorcita, pon atención, ¿qué estás leyendo? Y mi abuelita repite, la madre de Evano es negra. Y se voltea a la vez y le dice, no, Leonor, eso no dice ahí. Ahí dice, la madera del ébano es negra. Mira, Ya nos queda totalmente, clarísimo, ¿no? totalmente, sí. Entonces sí lo heredé de mi abuelita. Ok, pero entonces una persona que es adulta ya, porque es importante que los niños también, los padres que tienen niños con TDAH, sepan
qué hacer y ahorita lo vamos a platicar. Pero una persona adulta, ¿cómo se da cuenta que tiene déficit de atención? Mira, todo está concentrado ahorita en el poder de la información y Ujú, obviamente las redes sociales y todo el acceso a Internet te ha abierto un abanico de información que hoy te da mucho contexto y te explica muchas cosas, ¿no? ujú, Hoy es muy fácil saber que un niño tiene TDAH, porque el TDAH en un niño eh, se ve mucho en la respuesta física y es ujú, muy fácil de detectar porque recuerda que el niño, en la mayoría de los casos, crece en ambientes muy regulados, ¿no? ujú. Tú tienes rutinas para esto, tienes rutinas para aquello, tienes el colegio, tienes que seguir normas. Y cuando el niño no es capaz de sujetarse a este tipo de reglas, ¿no? Y de no cumplir quizás con los patrones clásicos en un salón de clase, es muy fácil ya verlo. Sí. Lo que pasa en el adulto, que quizás de niño no tuvo contexto o no tuvo diagnóstico, es que todo lo asocias a lo conductual. Entonces, mientras que un niño es inquieto, o sea, la impulsividad se traduce o se transmite en su inquietud física, para el adulto la impulsividad puede ser una compra innecesaria, una respuesta que a lo mejor puede herir a alguien, pero que no lo hizo con esa intención, simplemente que su control inhibitorio, que es como el filtro que está en tu cerebro que filtra lo que piensas y lo que dices, no, Ujú, también es muy débil en nuestro caso y por eso no filtramos mucho los comentarios, entonces la impulsividad se ve así en el adulto. ujú. Entonces, para el niño hoy es muy fácil, para el adulto no. El adulto lo empieza a confundir con conductas y de hecho su autoestima empieza a bajar un poco porque no entiende, o sea, y al final el entorno también lo empieza a juzgar un poco por tampoco tener información. Cuando los millennials hoy que tienen TDAH lo están descubriendo apenas. La mayoría de los clientes con los que yo trabajo o sea, se están dando cuenta hace un año, hace 2 años, hace unos meses, pero siempre me dicen lo mismo. Por años no entendía qué pasaba en mí, pensaba que yo no tenía disciplina, que yo era perezoso, que yo era flojo, que no podía hacer las cosas, que no podía terminar proyectos y al final la respuesta estaba allí, Sí. ¿ves? Y como había muchos mitos de que eso solamente le daba a los niños y después se cura, ¿ves? También había ese mito por allí. Entonces, al final, hoy que hay mucha información, para los niños es muy fácil, o sea, para los papás, es fácil tener la información y verlo en los niños, para los adultos no tanto. Ya ahorita se está desarrollando como que más información acerca de eso, pero no, Sí. no es tan común. Sí, yo creo que ese tipo de pláticas te puede ayudar a ti que nos estás viendo a saber si tú tienes TDA o si tu pareja y ya no te desesperes tanto, porque tenemos una manera diferente de vivir la vida y Sí, no es ni exactamente. mejor ni peor, es simplemente diferente y creo que es importante entender, ¿no? A mí me pasa mucho con mi esposo que yo tengo mucha energía. Yo nunca me he visto como hiperactiva, pero a lo mejor sí. Y me cuesta mucho trabajo sentarme y concentrarme y hacer una sola cosa. Y realmente es un esfuerzo brutal. O sea, lo que tengo que hacer es ponerme una alarma y en 20 minutos pararme y estirarme y hacer otra cosa para poder saber calma. Sé que en 20 minutos me voy a poder parar. Y él me dice, Dani, es que concéntrate y ya. Y no, no es así, no es concéntrate y ya. Para mí es inmensamente difícil concentrarme. A ver, pero Claro. cuéntame una cosa, Verón, tú cómo descubriste que tenías TDA? Yo siento que de niño, desde siempre, sabía que algo no estaba muy bien en la forma, en mi concentración, Ajá. en mis niveles de energía también y mi impulsividad. De hecho, si tú quieres resumir de manera muy general, ¿cuáles son los síntomas predominantes de una persona con TDAH? Bueno, tiene atención dispersa, o sea, le cuesta concentrarse mucho o enfocarse mucho en las cosas. Ujú, Al mismo tiempo es impulsivo en su actuar y también tiene hiperactividad, tiene una energía que no se acaba. ujú, Y como yo te explicaba, en los niños es más físico, en el adulto es más conductual. O ujú. sea, a lo mejor para un niño la hiperactividad es que está saltando por toda la casa, para un adulto es, se acuesta en la cama, pero su cerebro no se apaga. Sigue pensando, 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 ¿no? En mi caso, yo cuando era niño era muy inquieto y también siempre estaban llamando a mi mamá para reclamar en la escuela, que no prestaba atención, que me distraía, que hablaba, porque también el tema, hay un factor que es un común denominador en personas con TDAH y es que interrumpimos mucho las conversaciones o no dejamos hablar a los demás
por este tema de impulsividad. O sea, cuando te hablo de conceptos generales, dentro de la impulsividad hay muchas cosas, dentro de la atención dispersa hay muchas cosas y dentro de la hiperactividad también hay muchas cosas, pero es para englobarlo un poco en resumen. Entonces, luego yo mismo trataba de ver qué podía hacer alrededor de mí para funcionar porque sentía que no estaba como encajando ¿sabes? En el mundo tradicional, ¿no? Y al final en ese momento mi mamá nunca tomó como la decisión de revisar o de ver con un especialista, al contrario, y creo que eso fue un factor que a mí me favoreció mucho. Ujú. Para mi mamá, y esto es un insight muy bueno que se puede llevar la audiencia si tienen hijos con TDAH, mi mamá siempre me creyó capaz de hacer muchas cosas. Y a pesar de que le decían y le daban recomendaciones por el tema de mi desatención y todo eso, ella siempre vio cosas positivas en mí. Y para mí eso fue clave para lo que de hecho yo hago hoy, ¿no? Ya platicaremos un poco después de eso. Pero tener un entorno de soporte alrededor para el niño es clave. Y esto quizás es lo primero que podemos entregar aquí en esta entrevista. El entorno en el niño es clave que sea propositivo. Porque a pesar de que tenemos esta condición que yo lo llamo como un software distinto, es un software distinto, es como si vieras iOS y Android, son dos softwares diferentes, pero la capacidad intelectual no está afectada, la capacidad cognitiva tampoco, es simplemente saber utilizar el software a tu favor porque hay cosas que no vas a poder hacer de manera normal. Y bueno, mi vida se desarrolló, siempre tuve este entorno propositivo alrededor. Entonces, yo me pongo a estudiar ingeniería electrónica en automatización, una carrera muy difícil. Empiezo a tratar de hacer mecanismos a mi alrededor como andamios propios para funcionar, cosas que me funcionaban para yo poder prestar más atención, para yo poder pasar las materias que me preocupaban y así, ¿no? Para poder funcionar. Mi hermana a la par es la que decide estudiar psicología y ella hace 15 años atrás me diagnostica, ya siendo yo un adulto, ¿no? Y entendimos ya muchas cosas, ¿no? Y ella es la que me da el diagnóstico a mí. Yo de niño, como te digo, sí me sentía diferente, pero al final yo funcionaba porque tenía alrededor un entorno de apoyo y Ujú. de credibilidad. Y eso es muy Ujú. importante porque quizás en la niñez no tanto, pero cuando empiezas en la adolescencia, empiezas a cuestionar un poco tus capacidades por ciertas cosas que no logras. Ujú. Pero siempre que el entorno primario, que es tu familia, el más importante, te apoye, eso te da confianza y tú buscas la manera. Sí. Entonces, mi hermana me diagnostica, yo como que le pongo nombre ya por fin a todo el tema y me obsesiono un poco con aprender del trastorno. Un poco capitalizando lo que ya había logrado yo de manera empírica y empezar a entender cómo funciona el cerebro. Entonces me dediqué a estudiar muchísimo acerca del cerebro, empecé a seguir a grandes exponentes y estudiosos del tema. Hay un científico muy famoso que trabaja en la Universidad de Stanford que se llama Andrew Huberman y él se encarga siempre de investigar mucho acerca del cerebro, de cómo hacer hacks para ser más productivos, para dominar rutinas de alto desempeño. También el Dr. Amen, que es otro psiquiatra que es muy famoso en los Estados Unidos, que ahorita platicaremos un poco de él, que también ha hecho muchos estudios acerca del TDAH. Y empecé a estudiar mucho del cerebro, de las zonas, de cómo funcionan las zonas, cómo funcionan en el TDAH y mucho del trastorno para yo entender un poco qué era lo que me iba a servir a mí para seguir funcionando, ¿no? Y eso fue lo que hice básicamente. O sea, a pesar de que mi hermana me diagnosticó tarde, tú te sientes ya diferente, pero Sí. eso no es una excusa para no seguir avanzando y no buscar las maneras. Ahora, Así es. cuando ya tienes la información y la información es poder, dicen por allí, bueno, ya es mucho más fácil porque tienes más contextos y herramientas para poder entender mejor el trastorno Ujú. y empezarlo a usar a tu favor o crear estos andamios alrededor para poder ser funcional. Así es, así es. Mira, me gustaría que hablemos puntualmente así de algunos de los diferentes síntomas, porque yo me he divertido tanto viendo tu perfil de Instagram. Me he divertido porque como me veo reflejada y yo me río mucho de mí misma, no es algo que me cuesta trabajo. Entonces, bueno, no se sientan ofendidos, pero
Yo me estoy riendo de mí. Si ustedes quieren tomárselo en serio, tómenselo en serio, pero yo no me lo tomo en serio. Y estaba muerta de risa porque hablabas de varias cosas que me maté de risa. Y fíjate, son uno de los síntomas que yo antes pensaba que yo era muy impuntual. Ándale. Y cuando, o sea, decía, es que ¿por qué soy tan impuntual? ¿Por qué no puedo llegar puntual a ningún lado? Y entonces tú en uno de tus Instagrams hablas de alarmas. Te voy a enseñar la cantidad de alarmas que yo tengo en mi celular. Bueno, pero tienes un gran sistema, ¿eh? Muy bien. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito, porque mira, bueno, te voy a dar ahorita nos cuentas, pero te quiero contar que yo tengo, qué beta. Vamos a suponer esta entrevista que tenía que empezar a las 3:30, porque la estamos grabando. Y entonces yo pongo una alarma a las 3 diciéndome, Dani, falta media hora. Claro, una a las 3:25, pero una a las 3 diciendo, falta media hora. Una a las 2 para decirme, ahorita ya tienes que estar arreglada. Una a la 1 que me diga, falta una hora para que te empieces a arreglar. Y entonces, y la alarma se llama, falta una hora para que te empieces a arreglar. Falta media hora para que tengas que tener la computadora prendida. Faltan 15 minutos para que inicie tu entrevista, ¿no? Porque esa es la única manera. Yo tengo que ir hacia atrás en el tiempo porque si no, pasa una mariposa Sí, y sí. yo me voy con la mariposa y la sigo y hablo con ella y estoy muy feliz. Y cuando veo, es porque ya pasaron 2 horas. Entonces, cuéntanos, Sí. ¿por qué nos pasa eso? ¿Qué es esto? Mira, hay muchos síntomas que sí son propios del TDAH. Hay Ujú, otros síntomas que se pueden confundir con cotidianidades, ¿no? Y aquí la única diferencia es que cuando tú vas a comparar cómo te afecta a ti el tema de la puntualidad ujú, con cómo le afecta a otra persona, quizás que no tenga el trastorno, aquí la diferencia es que realmente la puntualidad sí afecta mucho tu vida. O sea, que el impacto que tú tienes sí te causa problemas reales. Y para la otra persona a lo mejor fue un tema de un momento de estrés o que se distrajo en algo puntual, pero no es algo con lo que él tenga que vivir preocupado. Esa es la gran diferencia, porque muchas veces la gente dice, yo hago eso, yo a veces llego tarde. O bueno, una cosa es a veces y otra cosa es que tengas un impacto ya significativo en varias áreas de tu vida, problemas con tu pareja, problemas en el trabajo, problemas con amigos por este tema. Entonces, esa es la diferencia para que quede bien claro y la gente no se confunda de que todo lo que sale, que tú puedas hacer, no es que te define como TDAH, pero cuando esto se convierte en una barrera real, sí puedes estar cerca del espectro, ¿no? Entonces, mira, hay muchos síntomas. El tema del tiempo sí es algo muy, muy puntual, ujú. porque el tema del tiempo, lo que sucede es que nosotros nos cuesta ver el tiempo de manera lineal, como la gente normalmente lo ve. Entonces tenemos dos modos, o ahora o nunca, así tal cual pasa, ¿ves? Y no sabemos medir, ¿no? Como nuestra memoria de trabajo tiene poca capacidad, es como si tuvieras una memoria RAM muy chiquitica, entonces no sabemos medir o subestimamos lo que son las tareas rutinarias. Entonces, por lo menos, tú dices, me baño en 5 minutos y siempre son 30, 40. Y si tú no te dedicas a registrar realmente cuánto te tardas, siempre vas a quedar mal cuando te comprometes a algo que incluya que te vas a bañar. O sea, si tú dices, a ver, voy a tener esta cita y me voy a bañar, bueno, ya tú tendrías que tener en tu sistema, si tienes TDAH, realmente cuánto es la duración de tu baño, porque si no, no vas a poder atinarle a lo que pasa realmente. Vas a tener una percepción errónea de que es ahora, o sea, el baño representa el ahora, entonces para mí es un corto tiempo, pero realmente no es así, Sí. ¿ves? Y por otra parte, el nunca, y es que tú realmente tienes una cita a las 7 y realmente se te va. Nunca, o sea, que es lo que me explicas que te pasa a ti un poco con las alarmas, ¿no? Por eso las pones, porque Sí. tienes que tener pequeños recordatorios para que se vaya el nunca y venga la estructura de cómo ves la línea de tiempo. Sí. Pero básicamente es eso, nosotros no tenemos la capacidad de ver el tiempo de manera lineal y simplemente tenemos que crear sistemas alrededor para ayudarnos en este tema. Hay gente que es extremadamente anticipada,
O sea, hay gente TDAH que llega 1 hora antes a una fiesta y hay gente que llega 1 hora o 2 horas después, Sí, pero nunca en el tiempo, ¿ves? sí. Y es por esta poca relación de lo que duran las rutinas preconcebidas, ¿ves? Que son cosas que supuestamente deben salir automáticamente, pero que nosotros no tenemos la noción de cómo pasan realmente. Es que Ese es es un una cosa, síntoma. sí. Sí, pero es que es muy impresionante, Byron, porque, mira, mi esposo es súper, los pies en la tierra, súper práctico, súper enfocado, o sea, impresionante. Y una vez tuvimos problemas de pareja y fuimos a una terapia y afortunadamente la terapeuta nos regaló una herramienta espectacular, porque siempre que estábamos en una fiesta, él se quiere ir un poco, siempre, yo nunca me quiero ir de la fiesta, nunca, jamás me Tienes quiero mucha ir de la energía fiesta. para disfrutar ahí. Sí, sí, ¿no? Nunca me quiero ir de la fiesta. Entonces él me decía, bueno, vámonos. Y yo, ok, nada más me despido. Y entonces pasaba una hora y me decía, es que hace una hora dijimos que nos íbamos. Es que todavía no me acabo de despedir. Y entonces llegamos al acuerdo que cuando él ya se quiera, vea como que ya se quiera ir, me diga, Dani, ya se me acerca mi hora de irme. ¿Qué te Ok. parece si nos vamos dentro de una hora? Y así tú tienes una hora para hacer todo lo que tengas que hacer. Veamos el reloj y a las 6 nos vamos. Ok, entonces yo ya estoy relajada porque puedo ir y platicar con mi amiga que no platiqué, ir a hablar con la otra que no le dije no sé qué, ir a comerme el último pedazo de pastel de chocolate, etcétera. Entonces, encontrar estas como atajitos Sí, hace que puedas tener una vida en la que la convivencia sea más fácil. Y las personas totalmente. que no tienen esta loquetera de que tenemos nosotros, no lo entienden. Dicen, a ver, quedamos a las 4, ¿qué es a las 4? Pues es Sí, que no me di totalmente. cuenta que ya casi eran las 4. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Tienes un reloj, tienes un celular. No me di cuenta. Es una cosa muy extraña. Qué bueno que Sí. lo dices para que nosotros mismos podamos tener disciplina y las personas a nuestro alrededor puedan tener comprensión. Sí, y es importante lo que dices porque realmente esa es la magia de los sistemas eh, que yo, bueno, mi vida no estuviese en el nivel de las cosas que he alcanzado Ujú. si no hubiese aplicado sistemas a todo lo que hago, ¿ves? Sí. Porque ciertamente un sistema, que es un conjunto de procesos con una entrada, un proceso en el medio, una salida, y te da un resultado, ¿no? Ujú. Le puede dar beneficios a cualquier persona realmente, ¿no? Tú mañana, una persona neurotípica implanta un sistema de rutinas para bajar de peso y posiblemente lo logre si lo cumple, ¿ves? Ujú. El problema es que es una opción para mejorar para una persona neurotípica. Ujú. Para un TDAH no es opción, es necesario. Eso es lo que yo siempre trato de explicar. Para una persona con TDAH el sistema no es opcional, Ok. ¿ves? Porque tú lo que haces es replicar afuera de manera externa, lo que no está funcionando bien o funciona diferente en tu parte interna prefrontal o las funciones ejecutivas. Ujú. Eso que tú haces con tu esposo realmente es un sistema externo Ujú. que te ayuda a mantener la relación en armonía a través de una comunicación, ¿verdad? Y un acuerdo donde una parte sí está consciente del tiempo y te ayuda, Ujú. ¿ves? Y a veces son detalles, pero eso cambia toda la relación, eso te elimina los problemas, eso te da tu espacio para que puedas hacer esta actividad o este ritual de despedida, pero al final las dos partes logran una ganancia. Y así es en todo. Yo te Ujú. voy a dar, por ejemplo, yo tenía impulsividad a veces de comprar cosas innecesarias. Ujú. Y me pasaba, ¿no? Iba a una tienda, de hecho yo tengo un video viral en TikTok donde simulo que mi esposa me da una lista para ir al supermercado y cuando llego, o sea, el video lo que dice es, me dan la lista, es un video en voz en off, me da la lista, y luego hace otro plano y simplemente yo perdí la lista y traje un air fryer, una TV, una almohada y nada de la lista, ¿ves? Y aunque pegó muchísimo, que ya va a llegar al millón de visualizaciones, Ay, felicidades. es Ah, una sí. realidad que la impulsividad por cosas que no necesitas, pero que te generan un shot de dopamina inmediata, tú vienes y la compras. Y después
tu presupuesto puede estar quebrado un poco o de pronto fallaste en otras cosas que tenías que comprar y así. Entonces a mí me pasaba mucho que iba a lugares y me gustaba algo y lo compraba. Y uno de los sistemas que apliqué, fíjate, es que llego al lugar y la gente que me ve le podrá parecer que estoy loco, ¿no? Pero yo llego Pero al sí. lugar y tomo lo que quiero comprar y lo paseo por el lugar. Le doy 2 o 3 vueltas. Entonces ahí lo que estoy haciendo es estimulando la dopamina que me pudiese dar el tenerlo por un periodo de tiempo. Ujú, Pero ese pico de dopamina va a bajar, ujú, que en condiciones normales baja después de la compra, después que haces el gasto y eres impulsivo. Yo en mi caso, lo que hago es que pierdo un poco más de tiempo allí, lo vuelvo a dejar y ya no tengo la necesidad de comprarlo. Y eso fue un game changer en mi presupuesto, en mis gastos. O sea, tú no te imaginas lo que a mí me ayuda a hacer eso. Y tanto es así que ya ni siquiera lo hago, porque hay algo y es un concepto del que yo me apalanco mucho, y es que el cerebro tiene neuroplasticidad. Huberman habla mucho de esto, de que tu ujú, cerebro se sigue transformando aún cuando eres adulto. Antes se creía que era solamente en los niños, pero no. ujú. Las rutinas sostenidas hacen que se crean nuevos puentes neuronales en tu cerebro y tu cerebro va cambiando. Entonces, cuando eres capaz de sostener un hábito, tu cerebro se va transformando. Y yo te puedo decir hoy que después de años de hacer esto, ya yo llego a un lugar y no tengo la necesidad de comprarme algo impulsivo o agarrarlo y pasearlo, porque ya yo creo que en esa parte se transformó un poco mi cerebro y esa parte del deseo o esa parte que se llama dopamina fásica, que es la dopamina en picos, ya se puede controlar un poco mejor. Wow. Pero es un síntoma que sí pasa, ¿ves? Y pasa mucho, por lo menos en compras en línea, yo hacía lo mismo, metía la compra en el carrito, pero no hacía el pago, ¿ves? Oye, qué herramienta tan espectacular. Fíjate que yo la he hecho naturalmente, no me había dado cuenta, pero yo soy, no quiero decir adicta, pero casi a aprender. Ok, Me encanta. Y entonces me metí a 20 plataformas de aprendizaje, ¿no? Y entonces ya tengo un curso en cada plataforma y de repente dije, ching, no me está dando tiempo. A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en una lista en mi celular los cursos que tengo ganas de tomar. ujú, Entonces tengo ahí el link del website donde te inscribes, o el claro, nombre del colegio, o el nombre de la universidad, o de la maestra, o de quien sea. Y lo tengo ahí y el título. Y ahí los tengo. Entonces, claro, no me da cuenta que lo estoy metiendo en el carrito y ya no tengo esa adrenalina de necesito tomar este curso. Espérate, tienes 10 haciendo fila. ujú, Espérate tantito, termina los 10 y luego haces este otro nuevo. claro. Y claro, estoy haciendo lo mismo. Oye, qué Sí, padre está eso. Vamos a ponerlo en acción, chicos. Todos los que tengamos TDAH que estemos aquí, que seguro somos todos los que estamos aquí, vamos a ponerlo en acción. Ok, ¿cuál otro síntoma hay? mira, está el tema por lo menos de interrumpir conversaciones. Eso es quizás de las cosas más comunes, la necesidad de sacar tu idea porque piensas que si no se te va a olvidar. O sea, lo que siento en TDAH es que si no te digo mi idea ahorita, no importa lo que tú me estés diciendo, a mí se me va a olvidar y esta es la mejor idea del mundo. Y aquí lo que pasa un poco, siempre me gusta dar como la explicación científica de qué es lo que pasa. Te decía que por una parte el control inhibitorio, que es como un filtro de nosotros en el cerebro, es débil. Entonces, tu información como la estás pensando va a salir. Y por otra parte, nosotros tenemos hiperactividad en la zona límbica del cerebro, que es el centro emocional. Entonces somos de emociones muy intensas. Tú te puedes, eso en muchos casos es positivo porque vives las experiencias con mucha mayor intensidad, pero también es un poco negativo cuando de pronto te dicen un comentario y te hiere mucho más que a otra persona, ¿no? Entonces el tema de interrumpir es esta combinación de hiperactividad emocional con el deseo de dar mi idea y no me importa a los demás. Y eso trae problemas en tus relaciones, con tu pareja, en el trabajo, en todo, ¿no? Entonces, hay muchos sistemas para esto, porque el tema del TDAH y los sistemas es que sí deben ser personalizados o diseñados de acuerdo a tu estilo mental. Porque el TDAH no puede seguir hábitos estándar, ¿ves? Tiene que ser algo que esté muy adaptado a cómo es la persona. Porque posiblemente el adulto, como es tu caso, ya ha hecho soluciones empíricas, inconscientes,
para funcionar. Ujú. Y lo que haces con el sistema es traer algunos elementos empíricos que ya has logrado, recrear otros y ya tener un sistema muy robusto para funcionar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me funcionaba para interrumpir era, Para no eh, interrumpir. para no interrumpir, perdón, era en mi cabeza hacía un conteo mental regresivo, ¿ves? Y ese conteo me hacía tener calma en el impulso de interrumpir. Y como nosotros tenemos la capacidad de atención dispersa, yo podía estar haciendo el conteo sin dejar de prestar atención a lo que me están diciendo, de manera general. Sí, Pero me interrumpía el impulso de tener que interrumpir, valga la redundancia, ¿no? sí. Y otras cosas que también me funciona a mí, y ya le he aplicado con muchos de mis clientes y funciona mucho, es el tema de hacer una acción, movimiento, y tocar un escritorio cuando tenga el impulso de Mm, interrumpir o tocar algo que tenga cerca. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un tema sensorial un poco más sensible, mm, entonces somos muy como eh, sensibles a olores, a texturas, y entonces hacer el movimiento físico con tocando algo, tu atención inmediatamente se va allá, tu energía se va a esa acción y automáticamente baja el impulso de interrumpir. mm. Pero sí es un síntoma que sí causa muchos problemas. De hecho, te podría decir que es uno de los que más problemas causa, ¿no? El otro, por ejemplo, es también la desatención. O sea, me estás hablando de frente y yo realmente estoy pensando si los pingüinos tienen rodilla o no. Y, y eso, y eso es un tema Sí. porque estás en una reunión y te vas y después te piden un feedback y no lo sabes decir, o estás hablando con tu esposa, tu esposo, y también te fuiste a pesar de que te estoy viendo así de frente, ¿no? Entonces también para esto hay ciertos sistemas Ujú. donde tú puedes hablar en bloques de tiempo o en el tema del trabajo que se vuelve un poquito más complicado, lo que te sirve mucho es estar anotando, o sea, anclar otra vez, un movimiento, una acción física con lo que está pasando, ¿no? Y Mm, mucha gente también ya pone, ahorita hay mucha tecnología, ya tú tienes elementos de inteligencia artificial haciendo el recording de una junta y ya tú puedes traer eso y estudiarlo, ¿no? Pero son síntomas que son también muy claros en el TDAH, el tema de estar desatendiendo un tema importante. sí. Y fíjate que yo quisiera agregar que no es falta de interés, ¿eh? No, 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 para nada. No, hay veces que de verdad estás interesado en algo y hay una palabra que ¡puc! Sí, sí, ¿No? totalmente, O totalmente. sea, puedes estar con, yo he estado con amigas que adoro, que me son importantísimas, que me están contando un tema importante en sus vidas y dicen algo que no sé qué Ya, pasó, a dónde me fui y de repente regresé y dije, chin, ya no le voy a decir que no sé de qué me está hablando porque qué pena, ¿no? sí, sí. Y es bien difícil a veces, y yo a veces lo que hago es que siento mis pies y sentir mis pies, a ver dónde están mis pies, están calentitos, están fríos, ya, Ajá, que ya me trajo, ¿no? sí, 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 Aquí y a la hora, como que sentir el cuerpo te aterriza bastante, totalmente. pero yo antes decía, ay, qué mala onda soy, caramba. Me están hablando de algo importante y estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo. Sí, sí, y fíjate bueno, y eso es, estamos hablando de elementos que te pueden impactar en la parte social. Sí, Hay otros elementos que te impactan de manera individual y que afectan un poco tu confianza. sí, Por ejemplo, quiero leer un libro y no avanzo de la primera página, sí, quiero hacer ejercicios y simplemente cuando empiezo a entrenar me pongo a ver un programa y no avanzo, quiero limpiar la casa y lo dejo a medias, o caso contrario, quiero ver una serie, un capítulo y veo los 10 sí. de una vez. Y eso ya es en la parte individual. Entonces, una parte es lo que te afecta socialmente, otra parte es lo que te afecta a ti individualmente. Pero las Ujú, dos áreas afectan tu confianza, sí. ¿ves? Porque al final empiezas a tener dificultades como en las dos etapas. Ujú. Y en la parte individual te pasa mucho la procrastinación, el querer empezar un proyecto y no terminarlo, el tema de tomar decisiones, ¿sabes? Me voy a vestir. Bueno, y ahí me quedo una hora viendo qué me voy a poner y de pronto el qué me voy a poner se va en cómo va a estar la fiesta y después qué voy a cocinar o qué voy a comer y ya no tuviste continuidad en decidir qué te vas a poner.
Y para todo se crean sistemas, o sea, para todo hay sistemas para poder estos elementos que parecen tan básicos que ya no te hagan una barrera para funcionar. Y aprovechar lo que sí es bueno y lo que sí es una ventaja. Que Ok, eso es algo que poco se dice, pero yo lo pero tengo, ahorita lo yo tengo una hablamos. línea de videos donde hablo de todos los talentos y ventajas que tiene un TDAH. Ok. Entonces, Dime cuál sería, digamos que el sistema para este tipo de cosas de irte con una palabra que alguien diga y ¡pum! Te desconectaste. mira, ahí es tener la capacidad de dar contexto a la persona de cuál es tu condición. Y esto tiene que ver mucho con que primero la aceptes. Ujú, Entonces, si vamos a tratar tú y yo un tema importante, ujú. y yo en un momento me voy, yo primero te preparo y te doy contexto de lo que yo tengo, de esta condición y de cómo la estoy trabajando para que a ti te quede claro. Y claro, esto no lo haces con todo el mundo, pero con personas determinantes donde vas a tener una conversación importante Ujú, y que esa persona es importante para ti, tú no la quieres herir. Entonces, ujú. si yo te doy el contexto primero, ya tú lo sabes, y lo segundo, en el momento que me fui, ahí yo me detengo y digo, mira, ¿sabes qué? Acabo de perder el hilo de la conversación. Por favor, me puedes retomar desde aquí para seguir? Ujú, Pero ya la persona tiene un contexto previo ujú. de que tienes esta situación y entonces lo agradece, ¿sabes? Porque el dar contexto es respeto a las personas. Sí, Entonces, esto para mí ha cierto. funcionado muchísimo con mi esposa, por ejemplo, cuando estamos tratando temas que requieren mucha atención, mucha carga cognitiva y que yo sé que con cualquier cosita a lo mejor me voy a ir y yo simplemente hago ese paréntesis. Exacto. Porque va a ser muy doloroso que tú simules que sí entendiste y después la persona se dé cuenta que no. Que no. Entonces, eso sería un buen sistema, dar el contexto y cuando te vayas, anclarte tú misma diciendo, verbalizando que es otra acción física Sí, para regresar. sí. Sí, y creo que se vale, ¿sabes? Y muchas veces nos podemos sentir como vulnerables. Es decir, ¿cómo voy a abrirme con esta persona? ¿Cómo voy a abrirme con mi jefe? Va a juzgarme, a lo mejor me corre porque no soy capaz. Y yo quiero entrar en eso en este momento, que muchas personas con TDAH son excepcionalmente brillantes, Sí, ¿no? Y hay ejemplos de personas extraordinarias, que ahorita te lo voy a preguntar porque no me quiero salir de esto, pero no tiene que ver con tu capacidad, con tu inteligencia, con ser no, buena persona o no. Es una condición con la que tú vives. Hay gente exactamente. que tiene diferentes condiciones, ¿no? Y tú tienes esta. Entonces, bueno, yo tengo esta. Y Tenemos. tenemos Kimosabi. Y es importante decirlo. Fíjate que voy a poner este ejemplo que no tiene nada que ver con TDAH, pero es algo similar. Mi papá era un gran terapeuta, gran maestro, terapeuta reconocido en muchos países. Y él tenía narcolepsia. La Ok, narcolepsia es un daño en el cerebro que hace que te quedes dormido. ok, Y él, vamos, tengo el video de en mi boda, imagínate, en mi boda, el cura, yo diciendo que sí me caso y mi papá dormido en la claro. iglesia. Y el del video no se la creía, ¿no? Como el papá de la novia dormido en la iglesia. Pues sí, porque tenía narcolepsia. Y él, al ser terapeuta, tiene un contrato con sus pacientes en que si decía, si me quedo dormido, no es falta de interés. Déjame dormir 5 minutos, yo te los voy a reponer al final de la sesión y me despiertas. Y eso lo hacía, Qué lejos poderoso. de vulnerable, mucho más fuerte. Porque estás diciéndole a la otra persona, yo tengo esta condición, yo así soy. Y si hago esto no es una grosería, no es falta de interés, no es falta de nada, es simplemente que tengo esta condición y así soy. Claro, Y claro. creo que eso Sí, es parte de la resiliencia, es parte de ser fuerte. y por eso yo te decía que el contexto es respeto a las personas, porque Sí, el ser humano naturalmente hace juicios, ¿ves? sí. De lo que ve. Ujú, Y por ahí dicen que mi percepción es mi realidad, ¿no? Entonces, ujú, cuando tú rompes la percepción de la persona dando el contexto real, ujú. le vas a quitar un velo y le vas a abrir como una especie de puerta a ver lo que está pasando realmente. Y eso Sí, la gente lo agradece porque naturalmente sí vamos a hacer juicios. El que te diga que no, no es un ser humano. sí, ¿Ves? Entonces, el poder de dar el contexto es también respetar a la persona y poder hacer que el resultado después de la conversación o lo que se vaya a hacer
sea casi inevitable, ¿ves? Un buen resultado porque tienes el contexto completo. Ujú. Entonces, es muy importante y qué bueno que traes ese ejemplo de tu papá, porque es tal cual dejar clara cuáles son los puntos, contextualizar para Ujú. poder funcionar sobre eso. Porque si tu papá no hubiese hecho eso, la persona lo que va a pensar es, pero ¿cómo se va a quedar dormido? Seguro bebió ayer. O sea, empieza a hacer un juicio de una vez porque estamos programados para eso, para hacer un juicio inmediato. Tú lo ves mucho en las redes, ¿no? Ven un video y te metes en los comentarios y hay diferentes opiniones de lo que está pasando porque cada quien está hablando desde su propia ventana. Entonces, cuando tú das contexto, lo que haces es generalizar la ventana para que la gente entienda. ¿Cuáles son las cosas buenas de tener TDAH? Mira, fíjate que hay muchas, ¿no? Está la creatividad del TDAH tiene una actividad muy rápida. La comunicación neuronal entre los dos hemisferios va mucho más rápido, va de hecho un 40% más rápido que un cerebro neurotípico. Entonces, esto hace que tú tengas pensamientos o soluciones poco convencionales para un problema. Ujú. Tienes un problema y el TDAH va a ver ocho maneras de solucionarlo, mientras que una persona neurotípico va a ver cuatro, Ujú. algo así. Ujú. El poder de ser creativo viene de esta misma condición, de que tú eres capaz de ver muchos ángulos y que se te ocurran ideas muy diferentes. Y si quieres un ejemplo de creatividad, bueno, vamos pues, Steve Jobs. Él era una persona con TDAH y fue extremadamente creativo, ¿no? La mayoría de los artistas exitosos, como por lo menos Jennifer Lawrence, Ryan Gosling, que son personas que se dedican a la actuación, una carrera muy creativa, tienen TDAH también, ¿no? Justin Ujú. Timberlake, por ejemplo. Ujú. ¿Por qué? Porque esa creatividad te da mucha versatilidad y puedes adaptar muchas cosas a un solo patrón. Así Entonces, es. somos extremadamente creativos, tenemos pensamientos poco convencionales que nos ayudan a encontrar soluciones a muchos problemas. Está esta parte del hiperfoco o el hiperenfoque, que es cuando, cuando el pico de dopamina, vamos a decirlo así, la dopamina fásica sube y atrapa tu interés, entra en acción la dopamina tónica, que es la dopamina que se mantiene de manera estable en tu cerebro. Entonces, hay cosas que te disparan eso y se queda sostenido y tú puedes entrar y estar mucho tiempo en una misma cosa y entonces tener un aprendizaje acelerado de algo o obtener información acelerada de algo o adelantar un proyecto aceleradamente que quizás a cualquier persona le tome días, ¿no? También esto puede tener una connotación negativa si no lo sabes utilizar para, no sé, para un desarrollo o un crecimiento, sino que simplemente te pones a ver una serie, como te digo, y la puedes ver todos los capítulos, ¿no? Y al final te queda la experiencia de la serie, pero no capitalizas mucho. Pero no Ajá. es lo mismo que si vas a hacer un trabajo y de pronto te enganchas, haces el hiperenfoque, entonces adelantas el trabajo que te iba a tomar, no sé, una semana, lo haces en un día, ¿no? Sí. Entonces esto es súper importante. De hecho, Michael Phelps, que es hasta hoy el medallista olímpico más condecorado que hay en la natación, él cuenta que él es diagnosticado con TDAH desde niño y, y su sistema fue de hecho el deporte y el ejercicio físico. Y él lo que hizo fue meter todo el hiperenfoque en la natación. Entonces, él tenía la capacidad de practicar los 365 días del año. Ujú. Y ahí ves el resultado, ¿no? La Sí, capacidad que tiene de cómo le mete tanto enfoque a una actividad. claro. Entonces esa parte también es como lo más visual, lo que tú puedes ver más tangible Ujú. en talentos. Pero Ujú. por otra parte tenemos una empatía muy grande, una conexión afectiva muy grande, Ujú. un sentimiento o una, ¿cómo lo puedo explicar? Como el sentimiento de que la justicia esté presente, en verdad nos vuela la cabeza, ¿no? Sí, Y a veces hasta somos reactivos cuando algo injusto sí, está pasando en nuestra cara sí. y es inevitable reaccionar. Pero al final la gente agradece ese tipo de reacciones porque somos los que levantamos la mano ante un acto injusto, ¿ves? Ujú. Entonces, esa parte es muy importante, la empatía también, el tema de la energía, el tema de disfrutar las cosas con emociones intensas. Tú vas con un TDAH a una fiesta y no se te olvida. Vas Ujú. con un TDAH a un parque de diversiones y tampoco se te olvida, porque está la energía,
está la intensidad, está el ir, el venir, el animarte a seguir. Entonces, estas cosas son súper positivas, tanto en lo social como en lo individual. Por eso puedes ver ahorita los dos matices. Pero fíjate que te voy a hacer un comentario que creo que las personas que somos así, yo he aprendido a veces a quedarme callada, porque es que a veces cae mal. Y yo realmente estoy gozando algo, o sea, de verdad, estoy gozando, mis sentidos están despiertos. Yo voy por una carretera bella, por ejemplo, y digo, qué nubes tan hermosas, es que qué árboles, qué bruto el cielo está. Miren la vaca. Mis hijos se burlan de mí hasta lo echan, mamá, mira la vaca. No, es que la vaca es bellísima, me fascina, me podría parar y abrazar a la vaca. Y me di cuenta que caía un poco mal Ok, que yo estuviera gozando tanto. Entonces ahora, sí, porque la gente no lo entendía. Entonces sí, ahora me lo callo, nada más lo veo y me lo digo a mí, Dani, mira la vaca, qué sí, bella sí. vaca, ay, qué ganas de abrazarla y besarla, está preciosa la vaca. Y me lo digo a mí misma. Y solamente digo cuando se de plano algo muy extraordinario que no puedo contener. Pero creo que todo este tema tiene que ver con autoobservación. Y también sabes que, como tú dices, puedes caer mal, sí, pero mira, está comprobado científicamente que el componente que te puede dar más satisfacción en la vida es el sentir que progresas y el sentir que agradeces. Ujú, Y muchas veces el disfrutar las cosas simples ujú, y verbalizar algo simple como una vaca, como dices, o como las nubes, ujú, aterriza mucho a las personas ujú. que en algún momento se están sintiendo mal porque están perdiendo agradecimiento. Entonces, en un sentido un poco más profundo, cuando tú vives intensamente el ir a un campo y lo compartes, Ujú, más allá puede ser que a una persona le caigas mal, pero te puedo asegurar que a cinco les estás enseñando que eso se valora ujú. y que tiene la capacidad de ver un campo, o sea, quiere decir que no está ciego cuando otras personas no pueden. Entonces, yo lo que he hecho a lo largo de los años es profundizar un poco más en las cosas que yo disfruto intensamente y verbalizarlo de una manera más estructurada para ayudar al entorno a que sea quizás más agradecido con lo que está pasando. Y eso realmente al final tiene un impacto, ¿ves? Y como te digo, siempre va a haber uno por ahí que no le guste, pero van a haber seis que van a estar impactados positivamente porque te ven a ti emocionado por una vaca, por un clima, Sí. por una naturaleza hermosa, y quizás esa persona está pensando en que no tiene los zapatos que tiene cuando tú aterrizas esa realidad y esa persona ese día va a ser el componente que tú dices, a alguien le cae mal, pero te puedo asegurar que tú puedes impactar positivamente a muchas personas abrazando con intensidad las cosas simples de la vida. Es cierto, eso es cierto. Y las cosas simples, de verdad que es tan fácil ser feliz con las cosas simples, que eso sí, sí, yo se lo recomiendo a todo el mundo, tengas TDAH o no, de Sí, verdad, es una regla agradecer, general. sí, agradecer las cosas simples. En la mañana cuando te levantes y tienes una almohada suavecita, sí, gracias, gracias que tengo esta almohada, gracias que no tengo frío, gracias que estoy tapada, gracias que ahorita me puedo levantar y hacerme un cafecito. Entonces Sí, el realmente ejercicio de gratitud es sí, realmente es importante. quizás de las cosas que más recomiendan muchas personas. Parece trillado, parece repetido, Exacto. pero realmente es un ejercicio muy poderoso. Te cambia completamente cómo arrancas tu día, por ejemplo, y cómo te acuestas. Yo tengo la costumbre de en la mañana hago mi oración, soy una persona creyente de Dios y siempre oro y leo la Biblia. ¿Y qué más componentes de gratitud vas a encontrar en la Biblia? Todos están allí, ¿no? Y en la noche trato al menos de agradecer una cosa que me haya pasado en el día, por muy simple que sea, ¿no? Obviamente el ejercicio se vuelve más retador porque cada vez agradeces cosas más simples. Puedes empezar hoy con que tuve una entrevista contigo y que agradecido estoy de compartir y que la audiencia pueda tener información acerca de esto, pero quizás mañana lo que tengo que agradecer es que tenía agua para tomar, ¿Sí? ¿ves? Y cosas así. Entonces, es un ejercicio poderoso que aunque parezca trillado y a la gente, ay, sí, otra vez la gratitud, No, sí. realmente va a tener un efecto muy positivo en la vida. Totalmente. Oye, vale, bueno, ya casi tenemos que cerrar. Tengo dos últimas preguntas. La primera es, ¿cómo podemos encontrar claridad?
Yo siento que el concepto de claridad, adaptado al TDAH te refieres, ¿verdad? Sí. Es un poco el entender qué es lo que quieres lograr en cada momento de tu vida, ¿no? Tú puedes tener un propósito general, que son propósitos la mayoría de las veces muy románticos, Ujú, pero de las cosas con las que yo me he encontrado con las personas con las que trabajo, ujú, es que hay un momento de su vida donde la condición de TDAH le está bloqueando algo que le está generando un dolor y que no le permite avanzar en algo específico que quiere lograr. ujú, Entonces ahí comenzamos con que hay un poquito de claridad porque ya identificó, quizás en la primera sesión con algunas preguntas, podemos identificar qué es lo que está dejando de pasar y que yo quisiera avanzar y no puedo. Y eso ya es claridad porque estoy identificando el problema. ujú, Entonces, es como no ver la meta, sino ver ahorita qué barreras tengo para cumplir la meta. Para ujú. mí esa es la claridad con la que tenemos que empezar en el TDAH. Porque como tú dices, de manera empírica hay muchas cosas que ya la gente soluciona. A mí por lo menos me buscó un cliente por el tema de impulso económico, de estar gastando y gastando y gastando, ¿no? Entonces, la claridad es, este es el problema que tengo hoy que ya me está trayendo consecuencias, ¿ves? Ujú, Hay otras áreas de su vida que ya están controladas y él sigue teniendo la condición, pero ya aprendió, ya hizo cosas. Pero hay claridad en que esto no está pasando y cómo ahora lo voy a solucionar. Y ahí entran como los sistemas. ujú, Entonces, yo te diría es, la claridad la debo tener es en dónde estoy bloqueado, ujú, en dónde no está pasando lo que quiero que pase. ujú, Sea en mi presupuesto, sea en mi relación, que también tengo esos casos, sea en mi trabajo, sea en ujú, mi emprendimiento. ujú. Claridad es identificar dónde está el problema primero. Yo siempre le digo a todo el mundo, es que ver, o sea, puedes decidir cambiar, puedes decidir no cambiar, pero el ver te da las herramientas y el poder en tu vida para decidir qué quieres hacer. Te quieres Exactamente. quedar como estás, quieres mejorar, todo se vale, nada es bueno y nada es malo. Pero abre los ojotes y ve qué tienes enfrente, Sí, es ¿no? como si yo te dijera, mira, tienes un camino muy, muy ancho, muy Ujú, amplio, y a lo mejor la gente va a pensar que la claridad es, tengo que ver el camino, ¿no? Pero más bien para mí la claridad es qué obstáculos tengo en el frente. sí, O sea, el camino está claro, pero si yo tengo tres obstáculos, yo no voy a poder avanzar. exacto. Entonces, la claridad que te va a dar sensación de progreso, que es uno de los componentes que te ayuda a la satisfacción personal, Ujú, es, ok, ya sé que aquí está el camino, aquí están los obstáculos, esta es la claridad, ya los identifiqué. Ahora ujú. voy a hacer un plan para ver si los voy a saltar, si los voy a bordear o si los voy a pasar por abajo. Oye, bueno, pues, muchísimas gracias, gracias por compartir todo esto. Dijiste que tenías dos Sí, preguntas. sí, Ok. bueno, quiero saber cómo has hecho tú, porque te escucho muy estructurado, te escucho como que dices, hay un sistema, todo es un método. ¿Cómo has hecho para integrar este sistema y esta metodología en tu vida? Se podría decir que me tomó años como ir anclando estos sistemas. Yo lo que hacía básicamente es cuáles eran los componentes que a mí me elevaban la dopamina fásica, Ujú, ¿no? Que es la que tiene picos y de pronto cae. ajá, Y eso los utilizaba para ponerlos estratégicamente en situaciones donde yo necesitaba la dopamina tónica, que es la que se sostiene. ujú, Entonces te voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? Que fue un video que hice en TikTok y se volvió súper viral, lleva como casi 3 millones de visualizaciones. Y yo explicaba allí que cuando yo salto la cuerda, me gusta mucho saltar la cuerda y me gusta hacerlo por periodos prolongados de tiempo, yo puedo escuchar la misma canción. La canción que más me gusta y que eleva la dopamina, bueno, yo escucho la canción aproximadamente 15 veces, la misma, y se repite y se repite y se repite, pero es lo que me ayuda, ese componente que me da dopamina fásica, al mismo tiempo, repetidamente, me está dando la dopamina tónica de sostenibilidad para yo terminar mi tarea de saltar la cuerda. Entonces, como ese ejemplo, son muchas cosas las que yo aplicaba para estudiar para un examen,
para trabajar. Tengo un trabajo donde tengo mucho personal a cargo y la manera de estructurar esto también funciona de lo mismo, porque es el mismo sistema para mí. Para otra persona quizás es diferente porque para mí es una canción, para otra persona será el capítulo de una serie que tiene que ver a lo mejor un extracto de ese capítulo para poder hacer algo, ¿ves? Entonces estos sistemas funcionan de esa manera. Y yo por mucho tiempo los apliqué de manera empírica y hoy en día con este propósito de ayudar a adultos, porque yo trabajo con adultos, lo que hice fue como estructurarlo muy bien, seccionarlo muy bien, hacerlo como un programa de coaching, por eso me certifiqué como coach, para poder entonces diseñarlos a cada persona, porque es lo que a mí me da el resultado, ¿ves? Yo tengo una vida, si tú me ves desde afuera, tú no piensas que tengo TDAH. Grabo contenido, Sí. tengo como ya sistemas para grabar contenido, para subir un video todos los días. Entonces, es encontrar esos anclajes, poner el andamio diseñado a tu vida y empezar a funcionar con eso. Y obviamente el entorno te tiene que ayudar y te tiene que conocer, o sea, Sí, tu familia, tus amigos con los que vas a interactuar y con los que vas a trabajar. sí, Pero claro. básicamente eso fue lo que me ayudó a mí. Oh, tú das terapia, das cursos, ¿qué? Cuéntame, ¿cómo te Yo pueden buscar? ahorita estoy dedicado a trabajar uno a uno. Ok. Por eso mi programa no es tan amplio porque se necesita mucha energía y Ujú. atención para a través de un esquema de 8 o 10 sesiones poder Ajá. diseñar un sistema para una persona para que logre un objetivo específico. ¿Ves? Otra Bueno, vez, el identificar dónde está mi dolor, en qué área es que tengo el obstáculo para poder avanzar y qué sistema voy a utilizar para eso. sí. Lo padre de esto es que una vez que diseñas un sistema para una meta, lo puedes hacer, o sea, lo puedes trasladar a otras metas. Uf, qué increíble. Entonces, Entonces, tú das sesiones, como que bloques de 10 sesiones aproximadamente, dependiendo de exactamente, cada de una persona. hora y cada sesión es esa construcción. Primero es entender qué anclajes están funcionando, que te motivan, que te dan Ajá, dopamina fásica. ajá. Luego, muchos están en el pasado, muchos están en el pasado. Entonces los traes al presente, los empiezas a ordenar, te vas a cuál es tu mayor bloqueo, identificas también lo que yo llamo las zonas doradas de tiempo, y es que en un TDAH en un día tú vas a tener un espacio de tiempo donde tu motivación, tu energía y tu enfoque están alineados. Ajá. Solo que tú no eres consciente de eso. Entonces, por darte un ejemplo, si tú, Daniela, a lo mejor en las mañanas tienes este momento de zona dorada, ¿no? Y de pronto tú inconscientemente haces una comida, te quedó riquísima, te enfocaste, te concentraste porque lo hiciste allí, pero de pronto en la noche tuviste una discusión con tu pareja porque se te fue la conversación, tú catalogas ese día como malo, pero no fue un día malo. Tuviste un momento de enfoque y energía en la mañana y en la noche tuviste un evento, pero como nuestra memoria de trabajo es muy corta, tú registras el último evento y ese día ya te sentiste mal, esta condición me está matando y todo eso. Qué día tan Entonces yo lo que hago malo. también, exacto, yo lo que hago también es anclar esta zona dorada como un espacio estratégico para avanzar en esa meta Ajá, que de pronto te está costando. ok. Y entonces, si tú tenías que el proyecto de escribir un libro y resulta que tu zona dorada es en la mañana y tú lo intentas escribir en la noche y te frustras porque no avanzas, Ajá. lo que hacemos es rediseñar el sistema para que empieces a probar en las mañanas a ver cómo te va. Y esa sensación de avance te mantiene la dopamina tónica en un nivel más estable y tienes más motivación para seguir y para no procrastinar. Entonces, Uh, esto a grosso modo es cómo funciona el sistema. increíble, increíble. Pues me urge aprenderlo. Creo que te voy a pedir una sesión porque de verdad que Sí, qué con gusto. herramienta tan más fantástica, qué cosa tan buena. Entonces, bueno, pues yo voy a dejar aquí abajo tu Instagram para que se conecten contigo, Muchas gracias. porque sí, porque me parece que es una maravilla. ¿Por qué navegar solo en esto? ¿Por Sí, qué batallar tanto? Es una batalla. Mira, para cerrar, tengo una amiga que es una mujer brillante, brillante, que admiro profundamente y tuvo hace poco una entrevista importante. Me dijo, es que Dani, le dediqué 2 horas a preparar la entrevista y yo me quedé callada porque yo le dedico una semana.
¿No? Sí, 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 sí. Porque me distraigo, porque se me ve el avión, porque ya no me hice bolas, ya me perdí de repente dónde era que estaba. Entonces, eh, pues caray, gracias Byron por desarrollar un sistema que nos puede ayudar a todos. Y gracias por hacerme ver cosas fantásticas. No, no te preocupes, gracias a ti, porque como te lo dije al principio, hay poca hay mucha información, pero hay poca información con respecto a los adultos y cómo los está afectando, ¿no? Ahorita todavía hay muchos adultos que no saben que lo tienen y que se están juzgando por incapaces, por flojos, porque no terminan proyectos, ¿ves? Ujú. Entonces es muy importante esta misión. De hecho, lo que a mí me motivó a hacerlo es porque también es doloroso ver personas que se juzgan sin antes entender que es neurobiología y que se puede solucionar. Y que hay personas que están teniendo mucho éxito, que tienen la condición, pero que de alguna manera supieron aplicar sistemas, fueron a terapia y todo este tema, ¿no? Ujú. Y los casos que hemos nombrado, ¿no? Está Steve Jobs, Richard Branson. Hay muchas personas que tú no te imaginas que tienen la condición y tienen un éxito incalculable. Entonces, esas personas no son diferentes a nosotros. A lo mejor crecieron en contextos diferentes, pero no son diferentes en temas de capacidad para lograr nuestras metas, las que sean. Así Entonces, es. gracias a ti por abrir este espacio y bueno, siempre a la orden para seguir en comunicación y Gracias. seguir Igual, aportando información me va a importante encantar. a toda la comunidad. Gracias y bueno, pues te agradezco a ti infinito. Gracias a tu hermana que te diagnosticó. Sí, Gracias a todas las personas que están aquí, que se permiten estar aquí con un corazón abierto y ver las cosas. Yo los invito a que se adentren en la autoaceptación y aceptarnos tal y como somos y querernos mucho así como somos y vernos quiénes somos. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho, me despido. Y bueno, pues no sé si quieres decir alguna última palabra antes de que cortemos. bueno, no, agradecerte a ti y aprovechando que dijiste a mi hermana, bueno, mi hermana y mi mamá fueron claves en que yo pudiese tener confianza. Entonces, si les puedo dar un último consejo a todas las personas que sobre todo tienen hijos, o sea, a estos adultos que tienen hijos con TDAH, sí van a lograr hacer cosas importantes, sí van a lograr cumplir las metas, sí los van a ver realizados, crean en ellos. Obviamente ayúdenlos a tener sistemas y hábitos y rutinas, pero para mí y para haber alcanzado todo lo que he alcanzado, mi mamá y mi hermana fueron muy claves y mi papá también para tener Y esa credibilidad. tu esposa también, porque Y te estoy hablando ella ahorita de te, niños. Ahorita mi sí. esposa, sí, o sea, y mi familia. Pero les hablo mucho de los adultos que tienen hijos porque sé que con los niños es complicado porque el niño tampoco sabe qué está pasando y el papá se siente o la mamá se siente como que culpable porque mi hijo es así, si va a lograr algo, no lo va a lograr. Y Ujú. bueno, yo que soy un adulto, que fui niño con TDAH, alcancé muchas cosas, me casé, tengo mi familia, estoy en este proyecto maravilloso, profesionalmente también. Entonces, no se desanimen, crean en sus hijos, y estoy hablando especialmente a los papás de niños con TDAH, porque yo fui un niño con TDAH que tuvo papás y una hermana maravillosa que me apoyaron y creyeron en mí. No vieron como un defecto, vieron algo diferente y trataron de sacarle ventaja y ayudarme. Entonces, esa es la clave. Muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias. Y bueno, me despido de todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, porque sin ustedes, pues yo para qué hacía esto para nada. Y les quiero pedir que, bueno, ya se lo saben, que se suscriban al canal, que le den a la campanita, que me pongan muchos corazones para que se me suba el ego, también al de Byron porque vale la pena. Y bueno, les mando muchos besos y nos vemos por aquí. Adiós. Gracias.